Hola a todos. Hoy os traigo una maravillosa receta que aprendí mientras estuve en Menorca, aunque sea la llamada mallorquina, pero tengo dos primos que están casados con menorquinas y estuve viviendo un tiempo allí, o sea que os traigo la receta. Vamos con los ingredientes. Estas cantidades son para dos ensaimadas medianas. Tengo 120 gramos de manteca de cerdo que voy a derretir, pero 40 gramos se los vamos a echar a la masa, los otros los vamos a reservar para después. Vamos a añadir todos los ingredientes a la amasadora. Yo me voy a dejar la levadura para el final porque quiero que esté todo bien mezclado antes de echarle la levadura. Empezamos con 500 gramos de harina de fuerza, 2 huevos, 20 gramos de levadura fresca de panadero, 140 mililitros de agua tibia templadita, 120 gramos de manteca que ya habéis visto que he cogido 40 para la masa. Esta masa tiene que amasarse mucho tiempo, con lo cual es mejor en la amasadora. Tenemos que conseguir una textura muy elástica. Yo la voy a dejar 20 o 30 minutos amasando. Lógicamente se puede amasar a mano, lo que pasa es que estaremos más rato. Mientras se está amasando os voy a explicar un poquito. La primera documentación que hay de la llamada mallorquina es del siglo XVII, aunque en esa época la harina era para hacer pan. Existe la documentación de que los judíos hacían un postre muy parecido o similar a este, solo que lo hacían con aceite de oliva. Los judíos se fueron de España y los mallorquines retomaron la receta. La diferencia está en que los mallorquines sustituyeron el aceite de oliva por la manteca de cerdo, reivindicando así que eran católicos. Fue en 1854 que el empresario Garín abre una pastelería en Madrid llamada La Mallorquina y hace popular este postre como un postre mallorquín. Tiene denominación de origen desde 1996. Probarlo porque está buenísimo y ya os digo, podéis rellenarlo de lo que queráis. Y volvemos a la masa. He derretido el otro resto de manteca porque lo tengo que dejar enfriar para podérselo untar a la masa. Tiene que quedar templadita para poderla trabajar. La tenemos y la vamos a dejar aparte ahí que vaya reposando. Unto un bol con aceite y dejo la masa reposar aproximadamente una hora. Mientras
os llevo a Menorca. Y esta soy yo, viviendo en Menorca con 15 años. Me enamoré de la isla y regreso siempre que puedo. La primera vez que crucé a Mallorca lo hice por aquí y lo hice en un barco de pescadores que salía desde el puerto de Ciudadela. Ir de una isla a la otra es muy fácil, por eso de Mallorca van muchos a comer a Menorca o al revés, de Menorca van muchos a comer a Mallorca o a Ibiza. ¿Sabéis que Menorca tiene más playa que Mallorca e Ibiza juntos? ¿Sabéis que tiene un camino todo alrededor de la isla que se puede hacer andando, que tiene 185 kilómetros, cuando la isla de punta a punta hace la carretera 45 kilómetros y de punta a punta 53 kilómetros? Se llama Vila de Cavalls. Y estando allí me enteré que el queso del caserío, que hemos comido todos, se hace allí desde 1930. Hay unas ruinas arqueológicas de 1000 años antes de Cristo. Están en Calamorels. Y bueno, hay un montón de cosas por descubrir. Tenéis grandes embutidos, buenas comidas, buenas playas. Yo me enamoré, es maravillosa. Vamos a ir a Mallorca. Mallorca tiene la extensión más grande de las Islas Baleares. Y bueno, hemos visto ahora mismo el Palacio del Rey. Estos son unas cuevas romanas que eran unas antiguas termas. Estos son las cuevas del Drac. Con los cultivos de perlas del Mediterráneo nace Majórica en 1890 en Mallorca. Están al ladito de las cuevas del Drac. Bueno, y más cosas. Y los atardeceres de las islas del mar Mediterráneo, precioso. Bueno, y de vuelta vamos a ver cómo está la masa. Es el momento de cortarla en dos.
tenemos que extenderla hasta conseguir hacer una piel. Nos ayudamos de la manteca que extendemos con una brochita, solamente la cantidad que necesita, es para hojaldrarla. Yo no la he gastado toda, ¿eh? ¿Veis cómo queda como una piel? El bordecito de un extremo lo cortamos y lo ponemos en el otro y nos ayudará a tener un gordito que nos ayuda a enroscarla mejor. En este momento la podríamos rellenar de cabello de ángel, de crema, de chocolate o de lo que quisiéramos. De nata no, porque la nata se nos desmontaría en el horno. O sea que la nata es para el final. Tenemos que conseguir 2 churros como de entre 90 y 1 metro de largos. La manteca nos ayuda a irla tensando y que no se nos rompa la masa.
Las tenemos que dejar en reposo toda la noche. Lo mejor es de un día para otro. Si las haces por la tarde, las tienes para desayunar. Aunque normalmente en 5 horas pueden haber subido perfectamente. Ya llevan unas 6 horas. Vamos a verlas. Las llevamos al horno, 180 grados, arriba y abajo, y unos 15 minutos. Es el momento de montar la nata. Tengo 1 litro de nata para montar. Tiene que estar bastante fría de la nevera. Y le añado 6 cucharadas soperas de azúcar. Es el momento de pararla, está perfecta para el relleno. Las espolvoreo con azúcar glass. El azúcar glass puede estar avainillado. Las dejaré sobre una rejilla para que no se humedezca la masa, hasta que se enfríen. Vamos a cortarle un trocito y a ver cómo nos ha quedado. Mirad cómo han quedado estas ensaimadas. Están buenísimas. Las podéis rellenar de lo que queráis. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal, darle a la campanita y regalarme un like. Me ayudáis mucho, mucho, mucho.
Nos vemos en el siguiente blog. ¡Hasta pronto!